Hola, soy Steven Ramos y le vengo a presentar los 5 programadores más importantes de la historia. Top 5. En el número 5 tenemos a Ada Lovelace. Tradujo el francés al inglés, el manual de la famosa máquina analítica de Charles Babbage, y agregó unas notas en las que planteaba la idea de una máquina universal programable, en un tiempo que no existían los lenguajes de programación. En su nota escribió algoritmos, definiendo las subrutinas, las condicionales y los bucles recursivos para calcular los números de Bernoulli, todo en papel. La máquina analítica nunca se construyó, por lo que los algoritmos de Ada Lovelace se quedaron plasmados en un papel, pero más adelante se construyó y funcionaban. Top 4. En el número 4 tenemos a Dennis Ritchie, el creador de Unix y del lenguaje C. Dennis Ritchie decía que no era suficientemente inteligente para ser físico o matemático, pero en verdad sí lo era, pero le gustaba mucho la programación. Por eso, en 1967 abandonó su posgrado de matemáticas aplicadas en Harvard para entrar en los legendarios laboratorios Bell. Unix, un sistema operativo multipropósito e interoperable, significó un cambio de paradigma y una revolución tecnológica que hizo más eficiente el desarrollo de software. El lenguaje C no era el primer lenguaje de programación, pero de él desciende prácticamente todos los lenguajes de la actualidad: Java, C, Spring, Python, Ruby, PHP, etc. Top 3. En el puesto número 3 tenemos a Bill Gates, el creador de la industria del software. Aproximadamente 10 años después que Dennis Ritchie creara el Unix, aún se subestimaba el poder del software. El software se veía como un producto necesario pero secundario frente al hardware. La mayoría recuerda a Bill Gates como un empresario multimillonario, pero muchos ignoran qué fue lo que lo llevó hasta ese lugar. Cuando era apenas un muchacho podía pasarse de 14 a 16 horas programando sin parar, tanto así que se desmayaba del sueño frente al teclado y continuaba con la misma línea de código donde se había quedado, y cuando no podía programar en una computadora lo hacía en papel. Sí, Bill Gates estaba obsesionado con la programación, y gracias a ese nivel de pasión es que en el 74, cuando Paul Allen le mostró la portada del popular Electronics donde aparecía el Altair 8800, tuvo una revelación y se puso a escribir junto a Allen y otro amigo el sistema Altair Basic en apenas 3 meses. Ese fue solo el comienzo, porque más adelante fundó Microsoft. Sus creaciones impulsaron el florecimiento de la programación moderna, y todo comenzó con un adolescente obsesionado con la programación. Top 2. En el puesto número 2 tenemos a Tim Berners-Lee, el creador de la web. Tim Berners-Lee podía ser el único pionero del que casi nadie ha oído hablar, pero utilizamos sus eventos todos los días. ¿Sabías que la web fue creada por frustración? En el año 1984, Berners-Lee estaba frustrado mientras trabajaba como investigador en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, porque los métodos para compartir información eran demasiado engorrosos. Había que intercambiar correos electrónicos, o aún peor, iniciar y cerrar sesiones en diferentes órdenes para acceder a la información. Aquí fue cuando a él se le ocurrió la idea de que los documentos se conectasen uno con otro. A esa conexión le llamó hipervínculo o hipertexto, el famoso link, la base de toda la web. Pero faltaba algo, un elemento necesario para crear documentos que tuvieran enlaces. Así creó un lenguaje de marcado al que le llamó HTML. Hoy HTML es el lenguaje con el que se construye toda la web. Ya tenía los supervínculos y un lenguaje que hacía que los documentos se conectasen mediante esos hipervínculos, pero faltaba una manera de conectar esos documentos en la red. Recordemos que Internet ya existía para entonces. Por eso creó el protocolo HTTP, que son una serie de instrucciones que permiten conectar documentos a través de la red de Internet. Y así nació la World Wide Web, que es el resultado de HTTP más HTML. Top 1. En el puesto número 1 tenemos a Linus Torvalds. Este nombre seguro se te hace familiar. Linus Torvalds comenzó en el mundo de la informática a los 11 años gracias a su abuelo, un matemático de la Universidad de Helsinki. A la edad de 21 años, en octubre del 91, anunció la primera versión de Linux. ¿Recuerdas cuando te hablan del sistema operativo Unix que creó Dennis Ritchie en los años 60? Pues en los 90, Linux estaba jugando con su computadora tratando de crear un clon de Unix. Le agregó capas y capas a su proyecto hasta que se dio cuenta que había creado el núcleo de un sistema operativo. A este pequeño sistema operativo le llamó Linux, una combinación entre Unix y su nombre Linux, y lo regaló al público para que lo hicieran mejoras.
Linux creció tanto que se convirtió en la base de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Es implementado en servidores a nivel global y utilizado en desarrollos web, móvil y escritorio por su seguridad y capacidad de personalización. Hasta Android, iOS tiene Linux en el núcleo.